Episodio 3. ¿Qué es el Oroscazo? Esta tertulia es presentada por Par Uno Central de Música, pasión y amor por la música. Interimagen de México, tu marca a la vista de todos. Ivo León, el lugar de la diversión. Doctor, nos gustaría hacer una conversación sobre una herida social, una herida complicada que un capítulo, llamémosle así, funesto, no fácil para la historia de la ciudad, que ocurre en 1914. La toma del centro de la ciudad, el bandidaje, saqueo de Pascual Orozco a nada realmente, a nada y a todo. Doctor, desde su perspectiva, ¿por qué ocurre este suceso y cómo poder entenderlo? Decía mi bisabuelo, refiriéndose a don Porfirio Díaz, Dios guarde a don Pedro el Cruel. Lo llamaban don Pedro el Cruel porque era un hombre de puño de hierro que mantuvo la disciplina a toda costa. Y así mi bisabuelo comparaba a don Porfirio con don Pedro el Cruel. Y decía, Dios guarde a don Pedro el Cruel, porque el día que don Pedro el Cruel caiga o haya una guerra, se acabó la paz política y la paz ciudadana y la paz social. Y en México, de alguna manera, este fenómeno se dio con don Porfirio Díaz, porque fue un hombre de mano de hierro, pero indudablemente patriota. Eso no se puede dudar. Gracias a la estabilidad porfiriana, México perdió en Europa aquella fama que tenía de asesino de emperadores, de país incivil. Había vuelto a ser reconocido como una entidad jurídica y social importante en el mundo. Es decir, era un jefe de Estado reconocido y tuvo la enorme virtud de celebrar las fiestas del centenario de la independencia con actos de concordia, de fraternidad, de amor, cosa que ya quisiéramos ahora, que en lugar de buscar la fraternidad, parece que se está incendiando otra vez el odio en los corazones de los mexicanos. En 1910, saben ustedes, estalló la revolución y todo fue a raíz de una entrevista que el periodista Krillman hizo a don Porfirio Díaz, al cual se le preguntó si México estaba maduro para la democracia y don Porfirio dijo que sí. En el proyecto porfirista, no hubo tiempo ya de desarrollarlo, estaba la instrucción general. Hay que tomar en cuenta que México había vivido un siglo de guerras. El patrimonio cultural y el patrimonio artístico, histórico y estético del país había sido mermado cuando menos a la mitad. Entonces ahí hubo un fuego que se atizó desde el norte y que se materializó con la entrevista de Krillman, que sirvió de pretexto. Y después pues hubo la venta de armas a ambos contendientes y la notoria intervención de Estados Unidos. Ustedes saben perfectamente cómo en 1914 Victoriano Huerta se opuso a la intervención norteamericana. Victoriano Huerta, yo no digo que haya sido un ángel ni un santo, pero el chacal que se pinta ahora que fue, bueno, pues fue el chacal que sí dio la guerra para la defensa de la soberanía de la patria. Hay que entender las cosas a fondo y no como se nos dicen nada más así. En aquel año ya nadie sabía quién era nadie. Ya muerto el maderismo, pues era una guerra de todos contra todos. Decíamos hace un momento, orozquistas, obregonistas, carrancistas, villistas, zapatistas, unos contra otros, y actualmente todos son héroes y todos tienen calle y todos se les venera y todos fueron enemigos entre sí. León fue una ciudad que antes de 1914 no había sufrido todavía las catástrofes de una confrontación política
porque había vivido su propia desgracia, que era la inundación de 1888, que unió muchísimo a las clases sociales y que sirvió muchísimo para cohesionar las células de la sociedad local, y que nunca reconstruyó el nivel que había antes, pero sí lo restauró en una gran medida. En León había un periodista de origen guanajuatense llamado don Jesús Rodríguez Fernández. Este señor tenía un expendio de libros. Además, editaba un periódico que se llamaba El Obrero, que estaba en lo que luego fue la tienda de sus hijas El Lápiz Rojo. Por cierto, se encontraba a un costado de lo que hoy es Telas Viva. Ahí estaban los talleres del periódico, que se publicaba con la dirección, patrocinio y capital. Él ponía todo prácticamente, este señor don Jesús Rodríguez. El problema es que criticaba la incomprensibilidad del movimiento revolucionario y también el levantamiento de tanto caudillo que para unos eran héroes y para otros traidores. La cosa es que en algún momento publicó que Pascual Orozco era un revolucionario sin bandera. Es decir, que se vendía al mejor postor, algo así como un mercenario. Esto, por supuesto, desata la furia de Pascual Orozco, quien anunció que vendría a tomar la ciudad. Eso desató un episodio lamentable y sangriento a inicios del mes de agosto de 1914. ¿Quién fue Pascual Orozco? Un personaje polémico, fue un revolucionario obviamente que se adhiere a la rebelión de Francisco I. Madero, ¿no? Él de alguna manera se incorpora a las huestes de Madero y él es factor decisivo en una de las batallas que suponen la caída justamente de Porfirio Díaz, que es la batalla de Ciudad Juárez, ¿no? Cuando Madero gana Juárez, pues prácticamente nombra, es decir, le da un nombramiento importante a Orozco. Ya después, ante las presiones, por ejemplo, es decir, ganada la revolución, entre comillas, Madero es pues prácticamente incapaz de cumplir con las exigencias de los líderes agraristas, en este caso Pancho Villa y Emiliano Zapata. Es decir, fue prácticamente incapaz de incumplir la reforma agraria, y ante esto pues Pascual Orozco lo desconoce, ¿no? Orozco ya después de alguna manera se adhiere a esta traición de Victoriano Huerta en contra de Francisco I. Madero en la famosa decena trágica, y a la postre pues Pascual Orozco reconoce a Victoriano Huerta como presidente. Incluso le da un nombramiento importante, y esto también forza a que Pascual Orozco pues empiece a combatir constitucionalistas, ¿no? Llega un momento en el que Pascual Orozco se convierte en una especie de forajido o una especie de revolucionario que realmente ya no tenía una causa definida, y eso es lo que realmente lo trae acá, a los Altos, ¿no? En la encarnación de Díaz, él hace una proclama y hace bastantes saqueos, ¿no? Lo que ya sabemos, los saqueos de muchas poblaciones en los Altos, en la propia hacienda de Jalpa de Cánovas, y bueno, qué decir del saqueo de la ciudad de León, ¿no? Llega el punto en el que, Pascual Orozco se repliega, va replegándose, la presión del ejército constitucionalista hace que él a final de cuentas acabe exiliado en El Paso, en Texas, y sus días terminan en el año 1915 siendo abatido por un contingente de Rangers tejanos, ¿no? La noche del 1 de agosto de 1914, yo conocí a muchas personas que vivieron esa noche, y se llamaba la noche del Orozcazo. Fue la primera gran herida que sufrió León en el siglo XX. Fue terrible porque Pascual Orozco asaltó a una población pacífica que no estaba preparada para la defensa, que no tenía idea de la catástrofe que se le acercaba.
Tertulia. ¿Quieres seguir descubriendo la verdad detrás de la historia? Síguenos en Facebook e Instagram como tertulia.podcast y en nuestro sitio web como tertuliapodcast.mx. Información respaldada por el Archivo Histórico Municipal de León, en colaboración con el Instituto Cultural de León y Bonito León. Tertulia es un podcast original producido por Atracción Gráfica, Laboratorio de Fórmulas Creativas, ULE Audio Estudio y la Fundación Marqués de San Clemente. Con las voces del Dr. Mariano González Leal, Víctor Hermosillo, Raúl Padilla y Luz Adriana Flores. Dirección General, Mauricio Aguirre. Grabación y diseño de audio, Raúl Santana y Óscar López. Todos los derechos son reservados.